Bienvenidos a Hablemos de Vapor. Venimos de dos episodios un tanto incómodos. El vapor no aparece en la etiqueta, pero puede tocar directamente el producto. Y en el segundo desmontamos una confusión peligrosa. Vapor culinario no significa automáticamente vapor limpio. Un filtro puede reducir riesgos, sí, puede ser necesario y formar parte de una buena solución, pero no borra lo que ocurre antes. No borra el agua de caldera, ni tampoco los químicos del tratamiento, ni borra una mala operación. Hoy, en el tercer episodio, vamos un paso más allá, porque la pregunta ya no es solo qué tipo de vapor tienes. La pregunta es mucho más seria. ¿Dónde está ese vapor dentro de tu análisis de riesgos? Porque si el vapor toca el producto y no aparece en tu HACCP, quizá no tienes un sistema robusto. Quizás tienes un punto ciego. Y los puntos ciegos en seguridad alimentaria tienen un problema. No desaparecen porque nadie los mire. Siguen ahí, esperando el día en que se conviertan en desviación, reclamación, auditoría incómoda o pérdida de confianza. Bien, centrémonos en la fase central del episodio. Hay una frase que resume este episodio. Si el vapor toca el alimento, no puede vivir solo en mantenimiento. Y esto hay que repetirlo porque en muchas plantas el vapor está encerrado mentalmente en una categoría demasiado pequeña. La caldera es mantenimiento. La red de vapor es mantenimiento. Los purgadores son de mantenimiento. Los filtros son de mantenimiento. El condensado es mantenimiento. El problema es que cuando ese vapor toca producto, el impacto potencial ya no pertenece solo a mantenimiento, pertenece también a calidad, a producción, a seguridad alimentaria, a ingeniería, a dirección. Y si el problema escala, pertenece a clientes, auditoría, retailers, consumidor y marca. Muchas plantas gestionan el vapor como una utilidad, pero lo usan como parte del proceso. Y eso genera una grieta, porque una utilidad se repara cuando falla, pero un riesgo alimentario se debe identificar antes de que esto ocurra. Esa es la gran diferencia. HACCP no es una carpeta en una estantería, es un documento que se prepara para la auditoría. No es un ritual anual, no es una tabla bonita, no es eso lo lleva calidad. HACCP es una forma de pensar, es hacerse preguntas incómodas antes de que el mercado, el cliente o la autoridad te las hagan a la fuerza. Preguntas como ¿dónde puede entrar un peligro? ¿Qué tipo de peligro puede ser? ¿Cómo lo controlo? ¿Qué límite considero aceptable? ¿Cómo lo monitorizo? ¿Qué hago si se desvía? ¿Cómo verifico que el control funciona? ¿Dónde queda eso registrado? Y os dejo algo muy importante. Si el vapor toca el alimento, esas preguntas también deben aplicarse al vapor. No porque esté de moda, ni porque quede bien. Tampoco porque alguien quiera complicar la vida a mantenimiento, sino porque cualquier cosa que pueda afectar al producto debe entrar en el mapa de riesgos. Y el vapor, cuando toca producto, es uno de ellos. Puede afectar por partículas, por óxidos, por incrustaciones, por químicos, por arrastres, por contaminación cruzada, por una filtración mal mantenida, por una operación de caldera fuera de control, por un retorno de condensado contaminado, por una instalación modificada 20 veces y nunca revisada desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Ya la pregunta no es si el vapor normalmente funciona. La pregunta pasa a ser si se puede demostrar que no compromete el producto. En la mayoría de las plantas somos muy buenos mirando variables visibles: presión, temperatura, caudal, consumos, nivel, conductividad, alarmas. Y esto es necesario y está bien, son variables, pero cuando hablamos de vapor en contacto con producto, no son suficientes. La presión no demuestra inocuidad. La temperatura no demuestra pureza. El caudal no demuestra seguridad alimentaria. El hecho de que el producto salga caliente no demuestra que el vapor sea adecuado. Y esto es un autoengaño técnico. Si calienta, funciona. No. Si calienta, transfiere energía, pero no necesariamente garantiza que el riesgo esté controlado. Una línea puede calentar perfectamente y aún así estar expuesta a contaminación física o química. Un filtro puede estar instalado y aún así no estar correctamente mantenido. Una caldera puede producir vapor y aún así tener episodios de arrastre. Un sistema puede llevar años funcionando y aún así no haber sido revisado con criterios HACCP. Aquí está la gran trampa: confundir funcionamiento con control. Y en seguridad alimentaria, funcionar no basta. Hay que controlar.
Y controlar significa poder demostrar. Vamos a aterrizar todo esto. ¿Qué puede preocuparnos del vapor en contacto directo con producto? Primero, riesgo físico. Partículas, óxidos, incrustaciones, suciedad interna de tuberías, residuos de corrosión, restos de arrastre desde una red envejecida, material acumulado que viaja desde un punto hasta otro. Segundo, riesgo químico. Productos químicos usados en tratamiento de agua de caldera, arrastres con sólidos disueltos, contaminación procedente de retorno de condensados, restos de soluciones CIPS si hay contaminación cruzada, compuestos que no deberían acabar cerca del producto, y aún así lo hacen. Tercero, riesgo de diseño y operación. Golpes de ariete, condensado acumulado, mala purga, filtros de alta eficiencia colmatados, ausencia de separadores, falta de puntos de muestreo, velocidades inadecuadas, materiales no adecuados, demandas bruscas que favorecen arrastres. Y cuarto, riesgo documental. Este es menos visible, pero duele mucho en una auditoría. No tener registros, no tener límites definidos, no tener frecuencia de verificación, no tener criterios de aceptación, no tener responsable claro, no tener acciones correctivas, no tener una trazabilidad de mantenimiento ni tener evidencias. Porque en una auditoría la frase "siempre lo hemos hecho así" no pesa. Lo que pesa es lo que puedes demostrar. Y esto lo sabéis ustedes mejor que yo. Para mí y para el departamento de calidad la pregunta debería de ser: ¿el vapor debe ser un punto crítico de control? La respuesta honesta es depende. Pero cuidado, depende no puede ser una forma elegante de escapar de la decisión. Depende significa que debes evaluar. Depende de qué hace el vapor. No es lo mismo vapor en un intercambiador cerrado que vapor inyectado directamente a un producto alimentario. Depende del tipo de producto. No es lo mismo un producto sensible a sabor, olor o color que otro donde el impacto es menos probable. Depende de si hay un procesamiento posterior o no, de si después del contacto con vapor no hay ninguna etapa que reduzca el riesgo o la exposición es mayor. Depende si el alimento puede absorber químicos. Depende de si hablamos de cocción, humectación, esterilización, escaldado, limpieza, SIP, inyección directa o contacto con superficies que luego tocan alimentos. Depende de la severidad, de la probabilidad, de la capacidad de detección, de las exigencias del cliente. Depende de las consecuencias de una desviación. Por eso te dejo la siguiente idea. Aunque el vapor no siempre sea un PPC, sí debería ser considerado en el análisis de peligros cuando existe contacto directo o impacto potencial en producto. No mirarlo no es una decisión técnica, es una omisión. Y una omisión no es defensa, es vulnerabilidad. El vapor en contacto con el alimento necesita una mesa compartida. No puede ser solo una conversación entre caldera y mantenimiento. Tampoco puede ser solo una exigencia abstracta de calidad. Tiene que sentarse todo el mundo. Mantenimiento debe de aportar conocimiento del sistema real. Cómo opera la caldera, cómo está la red, qué incidencias hay, qué mantenimientos se hacen, qué purgadores fallan, qué filtros se cambian, básicamente qué histórico existe. Calidad debe aportar criterio de seguridad alimentaria. Qué riesgos son aceptables, qué límites hay, qué evidencias se requiere, qué impacto tendría una desviación, qué pide el cliente, el mercado, qué pide una auditoría, qué documentación debe existir. Producción debe aportar realidad operativa. Cuándo se usa el vapor, en qué fases, con qué producto, con qué frecuencia, en qué arranques, en qué limpiezas, qué variaciones se observan en procesos. Ingeniería debe aportar diseño. Si la instalación está bien concebida, si los materiales son los adecuados, si el punto de uso está protegido, si hay separación, drenaje, si hay accesibilidad, puntos de muestreo, si el sistema puede validarse. Y dirección debe aportar prioridad, porque si el riesgo existe y nadie lo prioriza, todo queda en buenas intenciones. Y las buenas intenciones no controlan el riesgo. Vamos a ponernos en situación. Imagina que mañana entra un auditor, o un cliente, o un responsable de calidad de una gran cadena, y os pregunta: ¿este vapor toca producto? Si la respuesta es sí, después pregunta: ¿dónde está evaluando el riesgo? Silencio. ¿Qué grado de vapor utilizas? ¿Vapor culinario? ¿Cómo lo verificáis? ¿Qué límites de criterio tenéis definido? Bueno, cambiamos el filtro cada cierto tiempo. ¿Con qué criterio? Es lo que se ha hecho siempre. Ahí se cae la defensa.
No porque la planta sea mala, no porque la gente no trabaje, ni porque el producto necesariamente esté contaminado, en absoluto. Se cae porque falta estructura, falta evidencia, criterio documentado. Y en seguridad alimentaria, lo que no está estructurado depende demasiado de las personas. Y lo que depende demasiado de las personas acaba siendo frágil. Si os tuviera que dar una guía rápida sería la siguiente. Primero, identifica todos los puntos donde el vapor toca producto o superficies en contacto con producto. No te quedes en la sala de caldera. Vete a proceso, línea por línea, equipo por equipo, aplicación por aplicación. Segundo, clasifica el tipo de contacto: directo, indirecto, contacto con superficie, contacto durante limpieza, contacto durante esterilización, contacto antes o después de una etapa crítica. Tercero, define el grado de vapor usado: industrial, culinario, limpio, puro si hablamos de otros sectores o exigencias superiores. Cuarto, identifica peligros potenciales: físicos, químicos, operativos, documentales. Quinto, evalúa severidad, probabilidad y detectabilidad. No todos los riesgos son iguales. No todas las aplicaciones tienen la misma criticidad. Sexto, define controles: filtros, separadores, purgas, muestreo, control de agua, control de químicos, verificación de arrastres, mantenimiento, revisión documental. Séptimo, define evidencias, registros, análisis, frecuencias, responsables, acciones correctivas, histórico. Porque al final la cuestión no es creemos que está bien. La cuestión es, ¿podemos demostrar que está bajo control? En definitiva, el vapor en contacto con alimento no puede seguir viviendo en tierra de nadie. No puede ser solo una utilidad, no puede ser solo un mantenimiento, ni puede ser solo presión y temperatura. Tampoco tener un filtro de alta eficiencia, ni puede ser solo siempre lo hemos hecho así. Si toca producto, debe entrar en la conversación del riesgo. Y si entra en la conversación del riesgo, debe haber método, análisis, criterio, controles, verificación, registros y evidencia. Porque los riesgos invisibles no son menos peligrosos, solo son más cómodos de ignorar, hasta que dejan de ser invisibles. En el próximo episodio cerramos esta serie y hablamos de vapor limpio y Food Plus. Y hablaremos de una cuestión mucho más directa: cuando el riesgo no es aceptable, cuando la marca no puede permitirse incertidumbres, cuando el producto exige garantías. ¿Sigue teniendo sentido reducir el riesgo? ¿O ha llegado el momento de eliminarlo desde el origen? Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Vapor. Y os lanzo la siguiente pregunta. Si el vapor toca tu producto, ¿está dentro tu HACCP o está dentro tus suposiciones? Nos vemos en el próximo episodio.